Muy buenas noches, hermanos de Covicorti. Buenas noches aquí, buenos días quizá allá. Bueno, para mí es una alegría poder compartir con vosotros. Creo que en esta semana estáis de aniversario y el pastor Don Neri me pidió que pueda compartir con vosotros y para mí es un honor, un gran privilegio y doy gracias a Dios por ello. Eh, Permíteme orar al Señor, pedirle al Señor que en su gracia Él pueda hablar a nuestros corazones, que es el propósito, ¿no? Que el Señor hable a nuestros corazones. Permíteme orar. Señor, te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra con tu iglesia. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hables a cada hermano de tu iglesia, Señor. Que hables a cada uno de ellos. Que tu gracia y tu misericordia les acompañe. Te pido, Señor, que bendigas a la iglesia Covicorti. Que sigas haciendo de la iglesia una iglesia de bendición. Padre, pido tu gracia sobre ella y tu misericordia. Y pido tu gracia sobre este siervo para compartir tu palabra. Oh Dios, usa este mensaje para ti, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, el pastor Alex me pidió que pueda compartir con vosotros un poco sobre cómo está la situación aquí en España. Bueno, supongo que escucharéis por los periódicos y todo esto. Hemos estado en un tiempo de verano un poco con la situación controlada de alguna manera, muy pocos fallecidos, pero ha comenzado unos repuntes y ahora estamos en medio de los repuntes. Poco a poco la cifra de los muertos está subiendo y eso es un poco preocupante. Sin embargo, debo decirles que quizá porque estamos en un tiempo donde no hay tantos fallecidos, quizá por eso puedo decirles esto. El mayor problema de España no es el coronavirus. El mayor problema de España es la situación social, política, en la cual se encuentra, espiritual, moral, alejada de los principios de Dios. Esto es el principal problema de la sociedad, ¿no? Y creo que por eso como iglesia estamos aquí. Os pediría que oren porque Dios tenga misericordia a este país precioso, este país con tanta riqueza, este país con tanta diversidad de personas. Puedo compararlo con Perú en el sentido de que somos un país, España es un país muy diverso, pero es un país muy diverso y que ha pasado también sus conflictos. Sin embargo, hoy en día tiene grandes y profundas necesidades espirituales y por lo cual os pediría que sigan orando por España, sigan orando por Barcelona, donde me encuentro, sigan orando por todo el país de España. Hay tanta necesidad. En este último tiempo también estoy a cargo de la alianza a nivel nacional y estamos trabajando por las distintas iglesias, porque Dios fortalezca y bendiga las iglesias en España. No son iglesias fuertes, no son iglesias potentes, hay muchas iglesias pequeñas y necesitamos que Dios traiga un avivamiento, una fortaleza, un levantamiento de la obra de Dios aquí en España. Así que si podéis orar por la Alianza Cristiana y Misionera aquí en España, os pediría mucho que Dios levante obreros, que Dios levante las iglesias, que Dios haga fuerte las iglesias aquí. Eso sería una enorme bendición. Muy bien. Quiero felicitarles por un año más. Creo que estáis cumpliendo un año más de existencia como iglesia ahí en Covicorti. Y quiero felicitarles y animarles a que sigáis adelante. Hoy quiero hablarles el tema que traigo entre manos, que el Señor puso en mi corazón, tiene que ver o es la sabiduría de Dios. Y va a estar enfocado este tema en una sabiduría práctica, la cual se puede ver en la vida de Moisés. La sabiduría de Dios en la vida de Moisés. Sin embargo, antes vamos a comenzar viendo algunos pasajes bíblicos que nos puedan introducir en el tema de la sabiduría de Dios. Si tenéis las Biblias allí, Job 12:13 dice, voy a leer algunos pasajes rápidamente quizá,
Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. La sabiduría es uno de los atributos de nuestro Dios. Nuestro Dios, es sabio. Es sabio. Ahora, esta sabiduría la vemos en la creación. Y en los Salmos, el Salmo 104, verso 24, por ejemplo, dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios». La sabiduría de Dios se ve en la creación. Sin embargo, ya entrando en el tema y en algo que nos compete mucho a nosotros como iglesia, podemos decir que la sabiduría de Dios tuvo su esplendor en la creación de la iglesia, que de alguna manera es el sumum de la sabiduría, entendiendo la iglesia como el conjunto de redimidos. Efesios 3, del 6 al 10. Quiero leerles, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 3, del 6 al 10. Escúchenme la lectura. Dice: «Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús». Verso 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. La iglesia mostró la amplia variedad de la sabiduría de Dios. Quizá para nosotros no es tan impactante esto, ya que nosotros hemos nacido ya en la iglesia, hemos crecido en ella. Pero para los judíos era impensable esto. No sé si habéis leído Hechos, nosotros estamos leyendo Hechos, y cuando Pedro es enviado a Cornelio, a una persona que no era judía, a predicar el evangelio, fue toda una conmoción en la iglesia en Jerusalén, porque los judíos no entendían que las buenas noticias no solamente eran para los judíos, sino para todo el mundo. Ahora, esto Dios lo saca adelante con la iglesia. La iglesia fue una sorpresa, no solamente para los judíos, fue una sorpresa para los seres celestiales y para el mismo Satanás. Fue una sorpresa de ver cómo en la sabiduría de Dios había preparado todo para que millones y millones de personas de toda etnia, tribu y nación puedan ser salvas. Romanos 16, 27 dice: «A ese Dios, el único sabio, sea gloria por siempre a través de Jesucristo». Otra vez, Dios es sabio. Quiero entrar ya en el tema y quiero definir la sabiduría. Y quiero apoyarme en lo que Grudem, un teólogo que escribe teología sistemática, dice. Él dice: la sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Escucha bien. Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. ¿Cuántos creen esto? Quiero que veamos cómo Dios va a mostrar su sabiduría en la vida no tan sencilla de Moisés. Quiero que veamos cómo Dios va a desarrollar y mostrar su sabiduría en el discurrir de la vida tan conflictiva que Moisés tuvo que atravesar. Y recordemos nuevamente no nuevamente, sino un texto muy conocido para nosotros los creyentes, Romanos 8, 28 y 29. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman a través de su sabiduría. A través de su sabiduría. Entonces lo que quiero transmitir a vosotros, iglesias, es 4 lecciones de la sabiduría de Dios, esta sabiduría de la cual hemos hablado, pero
en la vida práctica de Moisés. 4 lecciones. Y la pregunta que vamos a desarrollar es, ¿cómo vemos la sabiduría de Dios en la difícil vida de Moisés? Moisés va a nacer en un tiempo complicado, de dolor, de muerte, de llanto, de tristeza. Y la primera lección que quiero que lleves a casa es esta. Los sufrimientos que atravesó Moisés no fueron obstáculo para que la sabiduría de Dios se desarrollara en su vida. Los sufrimientos que atravesó Moisés no obstaculizaron la sabiduría de Dios. Mira, abre tu Biblia en Éxodo 1:22. Éxodo 1:22. Dice, entonces el faraón ordenó a todo su pueblo, arrojad al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas dejadlas vivir. No sé si han pensado en esto. ¿Cómo hubiese sido esta pandemia si no solo hubiesen fallecido, no solo el virus hubiese tocado a gente mayor como lo hace ahora, o a gente con problemas físicos, sino que hubiese tocado a nuestros niños? Y cientos de niños hubiesen fallecido cada día. Fuera terrible, terrible. Pero es interesante que Moisés nació en un tiempo donde cientos y cientos de niños, muchos de ellos, eran muertos. Y llanto se escuchaba en las casas de los judíos. Moisés nació en un tiempo de dolor y muerte. Como sabéis, los israelitas habían llegado, los hijos de Jacob a través de José habían llegado a Egipto y allí se habían desarrollado y ahí se habían multiplicado. El nuevo faraón, que no conoció a José, comenzó a ponerse nervioso por ver la multiplicación de los israelitas. Y para evitar, según él, que ellos se independicen, manda asesinar a los bebés varones que nazcan. Es en ese tiempo que nace Moisés, en medio del dolor, sufrimiento, llanto e injusticia. Es en ese tiempo. Sin embargo, Dios había elegido a Moisés y usó de esa treta maligna del faraón para llevarlo a vivir a palacio y crecer allí, como sabéis también vosotros. Es interesante que la madre de Moisés lo coloque en un flotador, en un Moisés como lo conocemos, y ve ir a su pequeño por el río. Sin embargo, la sabiduría de Dios tenía cerca a la hija de Faraón, quien lo encuentra y lo cría. Y aquí la lección de la cual estamos hablando. Escucha bien, mi hermano, y que Dios bendiga tu vida con esta lección. Jamás una crisis, jamás un sufrimiento, jamás una injusticia impedirá que Dios cumpla su propósito en ti. Jamás un sufrimiento, una injusticia, una crisis impedirá que la sabiduría de Dios cumpla su propósito en tu vida. Jamás. Todo el sufrimiento que Moisés estaba atravesando cuando nació, la injusticia, no impidió que Dios cumpla su propósito en la vida de Moisés. Los sufrimientos no escapan a la sabiduría de Dios. Él ya los tenía en cuenta y lo va a usar para bendecir a Moisés. Escucha bien, los sufrimientos que hoy estamos atravesando como nación, como ciudad, como familia, es posible que muchos de vosotros estén atravesando sufrimientos, dolor. Sin embargo, Dios va a usar este sufrimiento, Dios ya lo ha tomado en cuenta para cumplir su propósito en ti y en tu familia. Es posible para atraer el corazón de tus familiares al Señor. Es posible para aprender una nueva lección, pero Dios va a usar esto. ¿Cuántos hemos conocido a Jesucristo a través del sufrimiento? ¿Cuántos hemos conocido más al Señor a través del sufrimiento? El sufrimiento nos permite conocer más al Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Si estás pasando injusticias, déjame decirte que esto no está fuera del conocimiento ni de la sabiduría de Dios. Dios usará estos sufrimientos e injusticias para cumplir lo que Él quiere en tu vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. El Señor ha planificado todo y nada impedirá que la sabiduría de Dios se desarrolle en nuestra vida. El dolor llevó a Moisés al palacio de Faraón. El dolor y sufrimiento llevó a José a Egipto, donde sería usado por Dios. Hice un ejercicio en un curso de formación espiritual donde nos hicieron colocar los acontecimientos, tanto negativos como positivos de nuestra vida, de manera cronológica. Y algo que me di cuenta en esa línea de vida es que luego de un tiempo de crisis que atravesé, vino un tiempo de bendición para mi vida. Siempre, siempre. Uno de los momentos más tristes de mi vida fue el divorcio de mis padres. Era adolescente, 12, 13, 14 años. Fue un divorcio largo. Sin embargo, cuando lo escribí en mi línea de vida, luego del divorcio de mis padres, está mi conversión. Dios usó esa tristeza y sufrimiento del divorcio de mis padres para que yo le conozca. Al año que me casé con mi esposa con milagros, ella salió embarazada. Ostras, yo dije, qué poderoso, al año solamente. Sin embargo, yo recuerdo yendo a Galería Zarzar, allí había un médico, me parece que era chino, y fuimos para que le hagan la primera ecografía. Ya habíamos hecho todos los análisis, todo esto, la primera ecografía. Yo fui con una cámara fotográfica en video, que grababa también video, para grabar en ese momento la ecografía. Recuerdo al médico buscando a mi futuro bebé. Y luego él me mira y me dice, parece que algo ha pasado porque no está el embrión. Yo recuerdo bajando mi cámara, ¿no? Y la tristeza invadió nuestros corazones. Fue la primera pérdida entre varias que tuvo Milagros. Años después, para no enrollarme tanto, me di cuenta que aún ese sufrimiento estaba dentro de los planes de Dios. Porque escucha bien, si yo hubiese tenido ese bebé, si ese bebé hubiese venido a la luz, no hubiese sido posible que yo venga a España con mi esposa. Porque para venir a España legalmente era por contrato de trabajo. Y los bebés no tenían un contrato de trabajo. No hubiésemos decidido venir a España, no hubiésemos podido venir a España. Jamás hubiésemos dejado a nuestra hija ahí, ni yo hubiese dejado a mi esposa allí. El sufrimiento y el dolor está dentro de la sabiduría divina. Dios sabía por qué, y en eso esperamos. Entonces, pero en segundo lugar, en primer lugar, lo que estamos diciendo es que los sufrimientos no obstaculizan la sabiduría de Dios, pero también en Moisés podemos ver que los fracasos que tuvo Moisés no estropearon el desarrollo de la sabiduría de Dios, no estropearon la sabiduría de Dios en su vida. Moisés creció en el palacio, tiene 40 años, y dice la palabra en Hebreos que él se identificó con su pueblo. Si lees Hebreos 11, él rechazó los beneficios de los egipcios en un momento. De alguna manera, Moisés ya sabía que Dios lo había elegido para librar a su pueblo oprimido. Y mira lo que dice en Hechos 7, 24, 25. Hechos 7, 24, 25, cuando Esteban narra sobre Moisés y dice, Esteban está hablando, verso 24, al ver Moisés que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Verso 25. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Pero ellos no lo comprendieron así, dice el texto. Moisés pensaban que sus hermanos sabían o se habían enterado o iban a darse cuenta que él era el elegido para salvar a su pueblo. Pero no lo vieron.
Moisés usó su ira y el homicidio para cumplir los planes de Dios, lo cual le trajo graves consecuencias. En el primer intento de liberar a su pueblo, de defenderlo, de protegerlo, Moisés fracasa estrepitosamente. Éxodo 2:15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho del asesinato, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. El desierto. El desierto. Y escucha bien, aunque para Moisés fue un fracaso, Dios en su sabiduría ya tenía planificado usar ese fracaso para seguir trabajando en el carácter de Moisés, en el corazón de Moisés. Dios quería hacer de ese hombre iracundo, impetuoso, un hombre manso que podría dirigir al pueblo, tosudo e impulsivo, por 40 años en el desierto. Dios tenía un plan para Moisés, pero Dios usó el fracaso de Moisés para trabajar en el corazón de Moisés. ¿Alguna vez has pensado que tus fracasos han arruinado los planes que Dios tiene para ti? ¿Alguna vez has pensado que los fracasos han arruinado el futuro que Dios tenía para ti? ¿Es posible que Dios use tus fracasos para cumplir sus planes en tu vida? ¿Es posible? Y no estamos diciendo que nos acostumbremos a fracasar. ¿Pero es posible esto? En el año 96 yo tenía 20 años. ¿Sabéis de dónde soy yo? Yo soy chimbotano. No, yo soy chimbotano. No sé si sabéis cómo son los chimbotanos. Son de puerto, son impulsivos. Y yo era un joven impulsivo, muy impulsivo. Y con una autoestima, un autoconcepto, una inseguridad muy fuerte dentro. El año 96, en la toma de la residencia de Japón por el MRTA, yo estaba recibiendo en el aeropuerto a mi madre. Estaba en la parte delantera esperando que mi madre entre. Viene un hombre y me saca a mí con mi abuela que estaba conmigo esperando allí. Me saca de la parte delantera y me echa atrás y él se pone allí. Yo era creyente. Estaba en el seminario, me parece ya. Yo lo increpo y le digo: ¿qué te pasa? Y comienzo a increparle y a chincharle y a hincarle con mis palabras. Este hombre en un momento me coge del brazo y me lleva hacia atrás del aeropuerto. Primera vez que iba al aeropuerto, me parece. Yo no sabía dónde me llevaba. En ese momento trato de zafarme y yo le cojo con el brazo y lo golpeo. Y le doy en la nariz. Giro y él estaba tirado en el suelo. Le había roto el tabique. Miro un policía y huyo al policía y le digo que me ayude. No sabía yo que ese hombre al quien había golpeado era un mayor de la policía. En ese momento el policía me coge y me meten en la carceleta del aeropuerto, preso ahí, en la noche. Recuerdo muy bien ese día porque era la noche de la toma de la residencia. Todo se movía en el aeropuerto, se pensaba que los terroristas iban a pasar por ahí. Todos estaban ahí, escuchaba los generales, escuchaba todo movimiento y yo estaba en la carceleta. Simplemente para hacerte la historia corta, Dios en esa carceleta trabajó en la impulsividad que tenía yo en mi corazón, en mi carácter. Nunca fui el mismo luego de ese tiempo puesto en esa carceleta. Pero escucha bien, ese fracaso que tuve no estropeó la sabiduría de Dios en mi vida. La sabiduría de Dios siguió en mi vida y doy gracias a Dios por ello. Nuestros fracasos no estropean, no impiden la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios va a seguir desarrollándose y la gracia de Dios va a seguir desarrollándose en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que los sufrimientos no obstaculizan la sabiduría de Dios. Va a seguir la sabiduría de Dios desarrollándose en nosotros. Nuestros fracasos tampoco. Pero ahora, en tercer lugar, nuestra insuficiencia no va a paralizar tampoco la sabiduría de Dios. 40 años después de estar Moisés en el desierto de Madián, Dios llama
a Moisés en el desierto, en la llama de fuego. Moisés ya no era el mismo. Habéis escuchado mucho estas prédicas, ya no era el mismo. La autosuficiencia que tenía, ese carácter impulsivo que tenía, había sido quebrado por años y años en el desierto. Ya no era el mismo. Éxodo 3:11, Dios le dice a Moisés, Moisés, quiero que vayas, Éxodo 3, quiero que vayas y liberes en el pueblo. Y en el 3:11 Moisés le dice, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy? ¿Te has sentido insuficiente alguna vez? ¿Has sentido que no das la talla alguna vez? Moisés en ese momento sentía que él no daba la talla. No. Ya ha pasado mi tiempo. Yo soy un fracasado, soy un pastor de ovejas. Yo no sirvo para estas cosas. Ir y liberar al pueblo, no soy para esto. ¿Te has sentido que alguna vez que no da la talla para el puesto, para ese puesto, que no podrás hacerlo? Moisés estaba en el momento perfecto para que Dios lo use para la obra que él tenía para él. Cuando nos sentimos que a veces que no damos la talla, muchas veces es el momento perfecto para que Dios nos use para su obra. Muchas veces. Dios nos ayuda. 2 Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasija de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Cuando nos sentimos que no damos la talla, cuando nos sentimos insuficientes, que no podemos, es el punto exacto donde Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. ¿Crees que tus carencias serán impedimento para que Dios cumpla sus propósitos en tu vida? ¿Tus carencias? No lo creas. No sé si les he contado cómo llegué a ser pastor en la Iglesia Alianza de Barcelona. Es una iglesia fundada de españoles. Ahora tiene muchos latinos, muchísimos latinos. Pero el liderazgo son españoles. Y escucha bien. Una vez conversando con el hijo de uno de los ancianos de la iglesia, español, Daniel Ramos, él me dijo, Jorge, ¿sabes cómo tú has llegado a ser pastor de esta iglesia? Ha sido porque Dios ha querido que estés aquí. Y Dios ha movido todas las cosas para que tú estés aquí. Porque esta iglesia jamás pensó llamar a un pastor latinoamericano. Jamás. Se buscó siempre el pastor de la iglesia fue un pastor español. Al inicio norteamericano, pero luego siempre era español o catalán. Pero Dios usó al pastor que estuvo antes, el cual salió y hubo un problema allí. Dios lo usó para llamarme a mí, para que luego cuando él saliera, la iglesia antes de esto me conociera y confiara en mí y así me llamara. Y él me dijo, Jorge, si ese pastor no te hubiese llamado, la iglesia jamás te hubiese elegido como pastor aquí. Fue la sabiduría de Dios que movió las cosas, mis hermanos. Las iglesias españolas de españoles buscan pastores españoles. Pero en la gracia de Dios y en la sabiduría de Dios, a alguien que no era para el cargo, Dios en su sabiduría movió las cosas y nos puso ahí para servirle por su gracia. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Por la gracia de Dios, cuando somos insuficientes, Dios utiliza su sabiduría para usarnos en nuestra autosuficiencia, en nuestra insuficiencia. Dios nos va a usar en nuestra insuficiencia. Entonces, en primer lugar, los sufrimientos no obstaculizan la sabiduría de Dios. En segundo lugar, nuestros fracasos no estropean la sabiduría de Dios. En tercer lugar, nuestra insuficiencia no paraliza la sabiduría de Dios, sigue adelante. Pero en cuarto lugar, nuestros pecados no alteran la sabiduría de Dios. Nuestros pecados no alteran la sabiduría de Dios. Espero que no me crucifiquen por mi teología, el pastor Marco Marroquí allí, el pastor Donel, y tengo ahí a los que han sido profesores míos. Estamos al final de la vida de Moisés, muy cerca de que ya pueda cruzar
pueda llegar a la tierra prometida. Y el pueblo, como siempre, y como en los 40 años, se queja y tiene sed. Se quejan ante Moisés. Y Dios le dice a Moisés, ya conocéis la historia, que pida a la roca que le dé agua. Sin embargo, Moisés deja que su hombre antiguo, su naturaleza pecaminosa, salga y golpea la roca con ira, con la vara, y la roca dio agua. Sin embargo, Dios no estaba contento con eso. Números 20, 11 y 12. Números 20, 11 y 12. Dice: Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. No los llevarán a la tierra que les doy por heredad. Moisés otra vez vuelve a lo iracundo que era. Moisés peca y el veredicto fue: no entrarán a la tierra prometida. ¿Has sentido que Dios te ha desechado por un pecado cometido? ¿Una mala decisión tomada? ¿Una acción pública realizada? ¿Te has sentido rechazado, desechado? Yo recuerdo que este pasaje era el terror de mi vida. Era el terror. Cuando comenzaba en estudiar en el seminario y pecaba, porque alguna vez pecaba, no cometí unos graves pecados, no os asustéis, pero pecaba. Y qué terrible. Y leí este pasaje que decía: mi futuro ministerial se acabó, ¿no? Todo lo que Dios tenía preparado para mí en este momento se ha caído, se ha derrumbado. No hay futuro para mí. Me sentía un desgraciado, que todo lo perdía. Sin embargo, este pasaje en el tiempo he ido entendiéndolo, y hay 2 reflexiones que quiero dejar respecto a esto. Aunque pareciera un castigo muy drástico sobre Moisés, 2 observaciones aquí. La mansedumbre de Moisés era necesaria en el desierto. Sin embargo, para tomar la tierra prometida, se necesitaba un liderazgo distinto. No hay como Josué para conquistar la tierra prometida. Tú me podrás decir: pero bueno, sí, pero Moisés también ganó batallas. Sin embargo, creo que Dios tenía planificado todo esto y que usó aún el pecado de Moisés, porque él ya tenía planificado que Josué sea el que pueda conquistar la tierra prometida. Esa es una primera reflexión que dejo allí. Y en segundo lugar, la verdadera tierra prometida para Moisés no era Canaán, sino la celestial junto a Cristo. Para Moisés la verdadera tierra prometida era la celestial. Hebreos 11, 13 al 16 dice: todos ellos, dentro de los cuales está Moisés, vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Cuando está Cristo en el monte de la transfiguración, ahí está Moisés y Elías, que se presentan con él. ¿Dónde están Moisés y Elías? ¿Dónde están Moisés y Elías? Están ya disfrutando de alguna manera del seno de Abraham, de alguna manera en el preámbulo de la patria celestial. ¿Crees que tus pecados echan a perder los planes de Dios? ¿No crees que su sabiduría excede a nuestras propias faltas? ¿No crees, otra vez te lo digo, no crees que la sabiduría de Dios excede a nuestras propias faltas? Dios va a cumplir sus planes
a pesar de nosotros. Y no estoy diciendo que no hay consecuencias de nuestros pecados. Las hay. Y las vamos a pagar, y amén que las paguemos. Sin embargo, Dios va a cumplir sus planes en medio de nuestra sabiduría, en medio de nuestros fracasos y nuestros pecados. Mis hermanos, Dios es fiel y Dios es misericordioso. ¿Y sabes qué? Cuando pienso en esto, pienso en que los cargos que recibimos, las bendiciones que tenemos, no es porque los merecemos, no es porque nos lo hayamos ganado. El cargo que tengo como pastor y ahora que estoy como presidente de la Alianza, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que sea bueno o con mi propia bondad o mi propia justicia. Tiene que ver con la gracia de Dios. Dios por su gracia es que nos da todo lo que tenemos. Dios por su gracia es que nos bendice con todo lo que tenemos. Dios por su gracia es que nos ha preparado bendiciones a cada uno de nosotros. Dios en su sabiduría va a cumplir sus planes a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros sufrimientos. Dios va a cumplir sus propósitos, porque en su sabiduría le plació escogernos, le plació bendecirnos, le plació ponernos en el lugar en que estamos, bendecirnos con lo que tenemos, para que Él cumpla sus propósitos eternos que ya ha tenido planificado de antemano con nosotros. Iglesia Covicorti, estamos pasando un tiempo difícil de pandemia, pero aún la pandemia está dentro de la sabiduría de Dios. Esta pandemia no escapa a la sabiduría de Dios. Todas las cosas cooperan para bien de aquellos que le aman. Tú eres parte del plan de Dios, parte de la sabiduría de Dios para cumplir los planes de Dios en medio de este sufrimiento en el cual nos encontramos, que al igual que Moisés vivió en medio y nació en medio del sufrimiento, tú vas a ser usado por Dios en medio de este sufrimiento para cumplir los planes que Él tiene para ti. Iglesia Covicorti, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Un gran abrazo, un gran abrazo, que el Señor te bendiga.